El pasado 2 de mayo, el espacio Sábado del Libro acogió la presentación del libro Silencio, la Universidad en el Aire, un texto que forma parte de una tesis doctoral. Justamente en el día de hoy conversamos con su autor, Hernán Iglesias Villar. Un placer estar aquí contigo. Gracias, igualmente. Bueno, coménteme un poco sobre el libro, cómo fue el proceso de creación y de qué trata el texto. Bueno, mira, el libro es, como tú bien decías, mi tesis doctoral. Fue un proceso de investigación de muchos años sobre este tema. La tesis iba de historia de la educación, pero de historia de la radio también. La Universidad del Aire fue un programa que salió en 3 momentos. Salió desde 1932 a 1933 por la radio y después del 49 al 60, que fue la etapa más larga, aunque tuvo varios periodos. Y fue, en esencia, un programa donde se daban conferencias de temas educativos y culturales. Y en la segunda etapa salió por el circuito CMQ, que fue la emisora más grande y más importante que tuvo Cuba en el periodo de la República. La importancia de la Universidad del Aire fue, sobre todo, que puso al público cubano en contacto con temas que generalmente le eran ajenos, que eran para investigadores, para la universidad, y lo hizo de una manera llana, a través del lenguaje de la radio, y los profesores lo adaptaban a ese lenguaje. Mira, por allí pasó lo mejor de la intelectualidad cubana. Te estoy hablando desde Jorge Mañá, que fue el creador y el director, Emilio Roy, pero también pasó Fernando Ortiz, Raúl Roa, o sea, grandes personalidades, grandes investigadores. Y entonces fue la primera de ese tipo en el mundo, que eso es algo que aún hoy se desconoce. Porque universidades del aire sí existían, pero eran que la universidad iba a la radio y hacía programas educativos. Por primera vez, la radio es quien propone un programa que subsana problemas que tenía la educación en Cuba y la universidad. Y una de las cosas más interesantes que tenía, había público en el estudio. Y cuando el conferencista terminaba de dar su conferencia, interactuaba con el público. Y si importantes fueron las conferencias, mayor riqueza tenía, o tanta riqueza tenía, los debates con el público. Pues el desafío mayor fue reconstruir una historia que estaba dispersa. Y bueno, de paso, también historiar sobre un aspecto de la radio cubana que aún no está suficientemente investigado, que es la historia de la proyección educativa y cultural de la radio durante la República. Y al adaptar su tesis a un libro, ¿qué cambio estuvo presente? Toda investigación genera mucha información y esa información no puedes incluirla en la tesis porque hay cosas que son anecdóticas y tal. Yo creo que el mayor desafío para hacer el libro fue ese. Primero, adaptar toda esa parte metodológica que al público general realmente no le va a decir nada, pero que no estuviera excluido los principales tesis que yo defendía, e incorporar todo ese anecdotario, pero que ayuda a conocer la historia de la radio. Y ahora a todos los artemiseños y cubanos que nos están viendo, ¿qué mensaje les transmitiría, qué invitación para que se leyeran el libro? Que yo creo que para cualquier autor algo muy reconfortante es que las personas lean ese libro. Que también se acerquen a la radio. Y ya esto es como un comercial, porque yo vengo de la radio. Que se acerquen a la radio porque parece que se va a veces quedando en segundo plano o un tercer plano, pero la radio sigue viva y seguirá viva. Y bueno, en la medida que puedan también, que se acerquen a esta historia de una institución en sí misma, educativa, cultural, que mucho aportó. Y todavía hay un tema que está pendiente, Indra, y es cuánto pudo haber influido la Universidad del Aire en el pensamiento posterior a 1959. Que hay indicios de que pudo haber influido. Y eso está pendiente. Así que los invito a que se lean el libro. Es una historia que les va a gustar muchísimo, pero sobre todo que van a aprender sobre una parte de nuestra identidad que está muy asociada a la radio.